Eh, Estábamos casi listos, estaba todo cronometrado, queríamos arrancar a las 19:05 porque para nosotros es la hora mágica, porque es el momento mágico en el que la historia determinó que se iniciara esta pasión alucinante que es el Club Atlético Belgrano, y tenemos la posibilidad de festejar este aniversario que es icónico durante todo el año, durante todo el 2025, con distintas acciones y actividades, y hoy es una muy particular porque para nosotros es muy valioso recuperar, tener clara, fresca, nuestra memoria activa, nuestra construcción permanente de la identidad, y por eso convocamos a este encuentro con la historia. Estamos en una casa muy particular, ustedes lo saben, tenemos la dicha que nos acompaña el amplio espectro del club, los y las jugadoras, comisión directiva, socios e hinchas, miembros activos, agrupaciones y distintos sectores que componen esta gran institución. Y también hay gente que nos recibe y que quiere darnos un saludo de bienvenida. En esta oportunidad está el gerente general de La Voz para dar el saludo, que es el señor Juan Tidaro. Un fuerte aplauso para él, por favor. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que para nosotros es un orgullo y una felicidad inmensa que es brindar este espacio y ser parte de, aunque sea en un momento de los festejos del club. Festejo, claro que importante, 120 años, nacimos casi juntos. Nosotros ya estamos cerca de los 121, la semana que viene, mejor dicho, mañana cumplimos los 121. Por lo cual, bueno, hemos transitado un camino juntos, muy abrazados. Después de nuestro primer año de vida, en nuestras páginas reflejábamos el nacimiento del Club Belgrano, aquella convocatoria de la primera asamblea donde se le empezaba a dar forma a lo que sería el club, a lo que sería esa conformación. Y bueno, el club que transitó una historia muy rica, con un objetivo deportivo, social, cultural, y que, bueno, durante tanto tiempo tantos logros han tenido. En lo deportivo, el protagonismo inicial en aquel fútbol de Córdoba, la Liga Cordobesa, la trascendencia posterior hacia lo nacional, hacia lo regional, en los torneos de AFA. Lo más reciente, el protagonismo ya en la primera división, en los torneos internacionales, y sin dejar de atender también lo que decía al principio, lo social y lo cultural. Desde La Voz siempre hemos intentado y hemos realizado las coberturas correspondientes para esos momentos tan trascendentes, porque nuestra audiencia, gran parte de nuestra audiencia, está atenta y bueno, y está esperando ese tipo de contenido, esa información, que hoy es multiplataformas, lo que al principio fue solo en el diario papel, hoy se visualiza en lo digital, en lo audiovisual y todavía también en el papel con mucha importancia. Por lo cual, bueno, valoramos muchísimo esa trayectoria, insisto, compartida. También valoramos que con Belgrano han sido ustedes con quienes hemos tenido nuestra primera gran alianza deportiva e institucional en poder haber acordado esa relación para que los socios de Belgrano bueno, también tengan el acceso a nuestras plataformas informativas y el acceso también a los beneficios del Club La Voz. Por lo cual, bueno, agradecemos esa confianza, la valoramos muchísimo y bueno, también apostamos a seguir caminando hacia adelante, bien abrazados y bien juntos. Ustedes procurando lograr todos los objetivos que se plantean y nosotros reflejando en nuestras plataformas todos esos logros. Así que, bueno, felicidades, que disfruten del cumpleaños, sé que son varios los festejos, todos seguramente saldrán muy bien y los mejores éxitos para lo que viene. Muchas gracias. Tenemos también la dicha, como decía hace un ratito, que nos acompaña la comisión directiva, ni más ni menos encabezado por la cabeza de la institución,
el señor Luis Fabián Artime. Te invitamos, por favor, si podés dar unas palabras. Bueno, muy buenas tardes. Es un orgullo estar aquí en La Voz del Interior. Bien, como dicen ustedes, transitaron la historia del club tan amado por todos nosotros, ¿no? Habrás, como dijiste, la primera asamblea, bueno, y hoy llevaremos tantas asambleas más y seguramente seguiremos con más asambleas y haciendo un club cada vez más grande. Creo que es el objetivo de todos. Hoy acá me enorgullece ver dirigentes, exdirigentes, exjugadores, gente que trabaja en el club, hinchas, socios, que atrás de esto es eso Belgrano. Belgrano es la gente, Belgrano es la pasión, Belgrano es miles de locos que, bueno, que vamos traccionando y todos los demás van atrás y creo que lo hacemos grande cada día todos. Y hoy a mí también me enorgullece porque sí, eso fue algo que le dimos esa gran posibilidad al fútbol femenino, ver hoy, ¿no? Además de los chicos, ver estas niñas que practican fútbol en el club, como otras actividades también que practican nuestras niñas en el club. Y es un orgullo porque significa que el club sigue vivo, que está creciendo, que hoy pintamos canas muchos, pero que van a venir generaciones atrás con la misma fuerza, con la misma gana que le ponemos. Como siempre decimos, se vive a lo Belgrano. Tenés que vivir a lo Belgrano, jugar a lo Belgrano, porque no hay otra forma. Y yo lo digo de que he venido de Buenos Aires, y lo digo con orgullo, que a lo mejor soy un porteño, pero que me han adoptado como el mejor. Y bueno, para mí es un orgullo hoy estar al frente de estos 120 años, ser el presidente en estos 120 años. Le deseo al club la más grande felicidad, que vamos a ir por mucho más, seguramente vamos a seguir escribiendo historia, seguramente La Voz del Interior nos va a seguir acompañando en hitos, no solo deportivos, sino culturales, de infraestructura, de otros deportes. Y como siempre dije desde un momento cuando asumí, nosotros nos debemos a la sociedad nos ha dado mucho, y como club, te lo dije una vez, tenemos que caminar de la mano. Y creo que esta unión que tenemos con Club La Voz, con esta posibilidad que le damos al socio de poder tener esos descuentos, nos dan la posibilidad de ir de la mano y cada vez ser todos así mucho más grandes. Así que, Belgrano, feliz cumpleaños. Seguramente nos espera un arduo trabajo, pero estamos convencidos que estamos haciendo las cosas con equivocaciones, sí, con equivocaciones, pero el que se equivoca porque hace. Y la realidad es que hay que saber equivocarse, y equivocarse te enseña, equivocarse te hace crecer, equivocarse te hace crecer como persona, y estamos convencidos que estamos en el buen camino y que seguramente el club va a disfrutar de muchísimos años de victorias deportivas, que a lo mejor es lo que queda, ¿no? Pero también hay que saber que hay un club donde se ha sembrado una semilla que hoy es el fútbol femenino y que va a crecer. Y yo lo dije hace 2 años en una presentación, que estoy convencido que en los próximos 5 años seguramente nuestra primera división femenina va a salir campeón. Creemos que tenemos un potencial enorme. Y cuando le veo las caras a las chiquitas, a las nenas así, y sí, ¿cómo que no? Entrenan con la misma gana que entrenan todos y que seguramente quieren conseguir un título y quieren llegar a primera, y toda la esperanza que tenemos todos. Así que, Belgrano, feliz cumpleaños, muchísimas gracias a La Voz del Interior y bueno, a seguir caminando de la mano. Muchas gracias. Bueno, ustedes fueron convocados a un encuentro con la historia y vamos a dar lugar a eso mientras se da este caluroso abrazo. Y de paso aprovecho para
salvaguardar que el Luifa va a compartir el primer rato de la conferencia porque, como saben, estamos con muchas actividades en relación a la celebración de los 120 años y con la reciente inauguración de la nueva sede social y del nuevo espacio administrativo del club, que también nos convoca hoy, que se tuvo que reprogramar por el diluvio el otro día, así que por lo menos un rato nos va a acompañar Luifa, queda salvado y justificado su retiro, si lo ven, es por eso. Y ahora sí también les pido que por favor recibamos con un aplauso a los protagonistas de la charla de hoy, que son el señor Gustavo Farías y el señor Pablo Gileta. Por favor, los invito al escenario. Bueno. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias, Andrés. Fue bastante spoileado en el comienzo. Esto es un encuentro con la historia. Lo decía también Juan en el comienzo, son instituciones hermanas. Un par de meses más tiene La Voz del Interior. Es prácticamente un viaje en el tiempo, un salto casi de ciencia ficción lo que vamos a vivir ahora. Imagínense una era donde el diario solamente se publicaba en papel, donde no era nada que ver a lo que conocemos hoy en día. Desde aquella época, en aquel momento, estamos haciendo porque para algo pusimos la silla. En aquel momento se dio el surgimiento de nuestra amada institución y me gustaría, obviamente hemos pensado algunas imágenes para que nos acompañen, no para atarnos a esas imágenes, pero para ver cómo principalmente La Voz y en alguna digresión también la prensa en general fueron reflejando el recorrido de los 120 años y hablar de aquel famoso 1905 o de el proceso de fundación del Club Atlético Belgrano. Si les parece, arrancamos por ese. Tenemos muchos temas, ojalá que nos dé porque... Yo, si me permitís, Andrés, Sí. primero quiero referenciar quién es Gustavo Farías, ¿no? Ustedes lo conocen por sus notas en La Voz del Interior, además de la persona que está a cargo del museo, del Mario Alberto Kempes, y es el historiador más importante que tiene el deporte de Córdoba, no solamente el fútbol, ¿no? Así que la posibilidad es hermosa, enorme, y como decía Luifa, me complace que haya tanta gente joven interesada en la historia de una institución tan rica. A exprimirlo, Gustavo, a sacarle jugo porque es un verdadero crack. Bueno, muchas gracias Pablo. Es verdad lo que decís, y también que es la persona a cargo del Museo del Kempe, que salvaguarda también todo este tesoro que es importante conservar. Guarda la historia. Y vamos a arrancar con una polémica, porque estamos todos celebrando el 19 de marzo de 1905, 120 años de Belgrano. ¿Se fundó un 19 de marzo de 1905 Belgrano? Bueno, ¿O no es así, Gustavo? Bueno, buenas noches, un gusto compartir y ver semejante platea con mucha gente joven que le interese estos temas, a mí me fascina. Realmente es muy difícil tratar de investigar sobre la historia del fútbol o del deporte cordobés en general de hace 100 años, ¿no? de 120 años en este caso. Referido a la polémica que me decís, es muy difícil tratar de documentar estas cosas, ¿no? Porque diarios había dos, La Voz del Interior y el diario Los Principios, por ahí en algún momento salió el diario La Verdad. Muchas de estas cosas que les voy a contar y que se cuenta de Belgrano en realidad no están reflejadas en las páginas, algunas, y lo que sí conseguimos unos documentos infalibles, ¿no? Extraordinarios, que son de Ernesto Barabram, que fue acá gerente de noticias también de La Voz del Interior hasta 1931, y él dejó unas memorias de la fundación de Belgrano. Eso es un documento fantástico. Y en ese documento él habla de otra fecha, ¿no? Del 19 de marzo de 1905, y acá me voy a permitir tener una teoría acerca de estos datos, ¿no? Ernesto Barabram habla de que el club en realidad se fundó el 19 de junio de 1903, es decir, casi 2 años antes,
Cuenta la historia que esa noche estaban reunidos chicos del club, la familia Lascano, los Orgaz, y le estaban queriendo formar un club para competir en desafíos con los otros clubes que recién estaban empezando a aparecer en Córdoba. Y tomen en cuenta la fecha, 19 de junio de 1903. Un día antes del Día de la Bandera. Así es, y por ahí viene la cosa. Entonces, esa noche estaban discutiendo cómo le iban a poner. Algunos decían 27 de abril, otros Organización Nacional, otros Caseros. Esas eran las calles alrededor de donde estaban fundando. Imaginen si hubiese triunfado una de esas teorías, hoy estarían hablando de vamos, Organización Nacional. No, imagínense. Estaría complicado, ¿no? Bueno. Pero en ese momento, mientras se estaba discutiendo todo eso, llega Heliodoro Orgaz, padre de Arturo y de Oscar, que les pregunta qué estaban haciendo y dice, estamos tratando de definir el nombre de este club al cual queremos formar. Y ahí don Heliodoro, según las crónicas que deja Ernesto Barabrán, les dice, ¿por qué no le ponen Belgrano? Mañana es el Día de la Bandera, pónganle Belgrano, y el uniforme pongan el celeste, pantalón blanco y medias celeste, armando la bandera nacional. Así que esa es una de las teorías que dice Ernesto Barabrán, pero después la cátedra coincide en que es 19 de marzo de 1905. Esto es una interpretación absolutamente mía la que voy a decir. Yo lo que creo es que en 1903 se lo hace en una reunión de amigos simplemente, claro. Y las formalidades, cuando se firma el acto, ya es 19 de marzo de 1905, es decir, 2 años después. Claro. Insisto, esa es una teoría mía. Hay 2 escuelas, una que dice la de 1903 y la que acepta el club y que está reconocida universalmente, que es la de 19 de marzo de 1905. Ahora, en cualquier caso, Gustavo, estamos hablando de un grupo de chicos, ¿no? Claro. Casi niños. El presidente tenía menos que la mayoría de los que están acá, 14 años. Arturo Orgaz. Imagínense un chico de 14 años y la mayoría... chicos sin ningún respaldo económico, ¿no? Era todo al esfuerzo de lo que se podía hacer. Generalmente los clubes se fundaban alrededor de instituciones, de fábricas, de negocios. Había muchos que se formaban a través de un comerciante que ponía dinero. En el caso de Belgrano eran chicos que juntaban las monedas que le daban los padres para ir a comprar caramelos. Así se forma Belgrano. Y cuando empieza a querer competir, choca con la realidad de la pobreza. Claro. No tenemos pelota. Eso quería remarcar. La dicha de nuestros juveniles, que hoy recién referenciaban, tienen un predio de primerísimo nivel, ya. Tienen el equipo acá de los profes que incluso han venido a acompañar y han ayudado a la coordinación de esta actividad, tienen PF, tienen cono, tienen redes. ¿Cómo era la situación en aquel comienzo del siglo? Cuando Belgrano se inscribe para jugar los campeonatos, le dicen... Tenés que tener cancha, tenés que tener uniformes, tenés que tener pelota. Belgrano no tenía ni siquiera el esférico para jugar al fútbol, la pelota. ¿Cómo se consigue la primer pelota? A través del primer gran ídolo que tuvo Belgrano, se llamaba José Lascano, un chico que estudiaba en el colegio francés y que por el tema del idioma se había allegado al Santo Tomás para que lo dejen jugar en los partidos que se hacían en el Colegio Santo Tomás. Ahí hacen un ardid con sus amigos, le dice, yo voy a jugar el próximo partido, ustedes vayan detrás de la tapia que tiene el Colegio Santo Tomás. Se ubica, ¿no? Pleno centro de la ciudad, cerca de la municipalidad. Ahí nació nuestro club, ¿sí? Casero 685, perdón, no lo omití. Les dice a los compañeros, ustedes vayan detrás de la tapia del Santo Tomás, yo voy a fingir que le pego un balinazo a la pelota que se me fue alta, ustedes agarren la pelota y llévensela. Así consiguió Belgrano su primer pelota de fútbol a través de
una pirateada, podemos decirle, ¿no? Está documentada como la primer pirateada de la historia de nuestro club. La primer pirateada. Bueno, esa... Siempre pirateada al servicio del colectivo, eso está claro, ¿no? Claro, claro, había que conseguir. Servicio del club. Después, cuando finalmente consigue, bueno, siempre estuvo en terrenos que le prestaban o que Belgrano se encargaba que le presten para hacer sus canchas. Y después la liga le pide, entre otras cosas, que además tenía que tener una cadena que separe al público del campo de juego. Entonces, ¿qué hacían? Iban al cementerio, sacaban cadenas, encadenaban todo alrededor del campo de juego, terminaba el partido de fútbol y, según dicen las crónicas, no sé si será así, las devolvían rigurosamente, siempre devolvían. Yo digo, acá hay un primer sesgo distintivo del Club Belgrano, ¿no? Respecto de otras instituciones de Córdoba, Gustavo, porque muchas nacieron de la mano del ferrocarril, claro, de los empleados ingleses que llegaron. Belgrano es un club genuinamente criollo, si se quiere, argentino, pero además de eso, creo que su identidad está asignada por esta humildad de su nacimiento, ¿no? Absolutamente. Que lo marcó hasta el día de hoy. Absolutamente, Belgrano le costó todo. ¿Saben hasta qué le costó a Belgrano llamarse Belgrano? Ahí está. Y no por esto que les decía de que se podía llamar Organización Nacional, 27 de abril o Caseros, sino porque también había otro club en Nueva Córdoba que se llamaba Belgrano. Y si bien en el reglamento de la Liga Cordobesa no existía la imposibilidad de que se llame Belgrano de Alberdi o Belgrano de Nueva Córdoba, los hinchas, los jugadores... Existía el honor, claro, más que la imposibilidad. El honor existía. Sentían que, no, Belgrano tenemos que ser solo nosotros, podemos ser Belgrano. Entonces, ¿qué se hacían? Desafíos. Te desafío a jugar un partido por el nombre. Y ese partido lo juega los dos Belgrano y triunfa el de Alberdi 2-1. O sea que Belgrano nace prácticamente jugando una final, no por un trofeo, sino por su nombre. A ese punto llega la historia de Belgrano, que hasta por el nombre tuvo que pelear. Ya lo vamos a ir repasando a lo largo de esta charla. Yo le decía a Gustavo, antes de comenzar, que Belgrano tuvo varias fundaciones. En los últimos 50 años, sin ir más lejos, tuvo varias fundaciones, estuvo varias veces al borde de la desaparición. Absolutamente. Con sus elementos al borde del remate, ¿no? Y sin embargo siempre resurgió de la mano de su gente, de la mano de sus jugadores, de sus hinchas. Eso es algo que vale la pena, lo vamos a ir repasando a lo largo de la historia, pero quizás muy poquito tiempo después de haber sido fundado, ya tuvo su primera refundación, si se quiere, cuando tuvo que jugar esa finalísima por el nombre. ¿Y de esto quedan registros en los diarios de esto que pasó? Sí, solo testimonios manuscritos de José Lascano, es uno que lo dice en el diario Córdoba en 1930, cuenta esta anécdota y además cuenta que el primer gol del club lo hizo él. Vamos a ver. Vamos a creerle. Alguno diría incomprobable, porque en realidad hay un grave problema para tratar de encontrar esto en las páginas de los diarios. No sé si está ahí una que dice la de los lunes. La del día de los lunes. La edición de los lunes. La edición de los lunes. Eso es de 1905, si no me equivoco. El diario antes salía todos los días, como sale hoy. Pero en 1905 La Voz del Interior tomó la bandera del descanso dominical en cuanto a lo que es la prensa, ¿no? Y empezaron a no salir los días lunes, cosa que nos dejó un hueco muy grande porque se anunciaban las previas de los partidos y como el lunes no salía el diario, nos quedábamos sin saber cómo habían salido los encuentros. A lo sumo, el día martes, si el encuentro había sido muy importante, salía prácticamente 48 horas después. Es parte de lo que era el periodismo de la época también, ¿no? La Voz del Interior, por suerte yo trabajé acá durante muchos años, y bueno, y sigo vinculado, pero caí en el mejor lugar porque es el único medio que estuvo absolutamente siempre
en coexistencia con el Club Atlético Belgrano. Como decía Juan Tillar recién, mañana el diario cumple 121 años y el 19, 120 cumple el Club Atlético Belgrano. O sea, la referencia está permanente, hasta el día de hoy no se cortó nunca desde la fundación, es el único medio. Si bien les dije que antes estaba el diario Los Principios, La Verdad, Justicia, había algunos otros diarios, bueno, pero se discontinuaron y La Voz continúa hasta el día de hoy. En una de las placas sale el diario La Verdad saludando a La Voz del Interior en su primer año. Por su tercer y en año. el diario La Verdad también sale el partido versus los británicos. Claro. Qué curioso que desde siempre estuvimos contra los del barrio inglés, contra los británicos, y contá por favor el detalle de los nombres y también esa teoría. Claro, esto de los británicos es la primera referencia de un partido, no lo hace La Voz del Interior, sino lo hace el diario La Verdad. Es el primer partido que juega un equipo de Belgrano y que tiene reflejo en la prensa, ¿no? Es al poco tiempo de la fundación, pero bueno, después de eso, tal vez lo que me estás refiriendo es el tema de los Orgaz. Los Orgaz con S, claro. Y el apellido del rival. Claro, el apellido. Según tu teoría era Lauser, que sonaba como... Ah, sí. Hay un jugador que está, a ver si, perdón, esta también es una teoría mía, ¿no? Pero porque no eran muy rigurosos en cuanto a la inscripción de los apellidos. En el club británico, que es un club que obviamente ya desapareció. Es la otra placa, ¿eh? Ahí está, ¿sí? Mira, de este lado, bien cerquita. Acá, esta es la cuarta. Británico. En la parte de abajo están las formaciones y hay un Lauser, que estimo yo es Tomás Lawson, el que fue fundador de Talleres, uno de los fundadores de Talleres, que además antes había pasado también por un club Juniors, que no es el actual General Paz Juniors, porque el Juniors empieza en 1914, pero entre los apellidos de los británicos está uno Lauser, que era en esa época era como lo escuchaba el periodista, claro, y escribía. No había rigor con los apellidos. Un protoclásico, se podría decir. Recordemos que en esa época, bueno, Córdoba tenía 100.000 habitantes, el índice de analfabetismo era muy alto y los alfabetos no eran muy rigurosos tampoco. Eso es algo común que incluso en el tema de los inmigrantes es muy común encontrar que le escribieron mal el nombre, el apellido cuando entraban al país. Bueno, eso también se reflejaba en la prensa. Y esta es, creo yo, porque además juegan en el mismo puesto, ese Lauser debe ser Tomás Lawson. Bueno, vamos a entrar en el tiempo del amateurismo. ¿Cómo le fue a Belgrano en esa era, antes de que el fútbol sea profesional? Belgrano tiene alma de pionero en muchas cosas, ¿no? En 1913 se crea la Liga Cordobesa de Fútbol y el primer campeón es Belgrano, que le gana la final a la potencia, que era de ese momento, se llamaba Escuela de Agronomía. Gana la final. Belgrano es el equipo que tiene mayor protagonismo en la era amateur, que en el caso del fútbol de Córdoba llega hasta 1933, cuando se pasa al profesionalismo. A partir de 1913, con la llegada de Talleres, que en aquel momento se comenzó llamando Central Córdoba, empieza a compartir el protagonismo, un clásico apasionante, les digo por todo. Tiene marcas increíbles este clásico porque de entrada puede decirse que la rivalidad nació a los 5 minutos del primer partido. Sí, porque el primer partido, que se juega en mayo de 1914, el primer partido ya terminó en escándalo, con los jugadores del Central Córdoba, hoy Talleres, que se retiran de la cancha. A los 5 minutos ya había bronca. Ganaba Belgrano 1-0, justo unos meses antes se había cambiado la regla del offside y no lo tenían bien aceitado ni el árbitro ni los jugadores, y ahí surge una polémica, hace un gol José Lascano cuando no, y ahí viene la suspensión del partido porque hay incidentes. Y ya inmediatamente
a 2 años del clásico, estoy hablando de 1916, ya algunos diarios hablan de los tradicionales rivales. Mira. Talleres tenía 2 años de vida. El primero fue 1-0 y se fueron. Y se fueron, bueno. Esa... Titular de la voz, ¿no? Titular de la voz podría haber sido. Me parece que hay ahí una chance, pero bueno, sí, es verdad. Fue 1-0, inmediatamente se fueron y después en 1918 hay un incidente extraordinario que hace que el Club Atlético Talleres Central Córdoba cambie el nombre porque durante un clásico un delantero del Central Córdoba que se llama Horacio Salvatelli hace una falta muy evidente contra el arquero, lo patea en el piso, el arquero era José Cardoso, el de Belgrano, lo patea estando en el piso, le patea la cabeza y en ese instante la policía interviene, no espera que el árbitro saque la roja, bueno, en esa época no había roja, no espera que el árbitro expulse al jugador. Entró la policía, señor, acompáñeme, está detenido. Salvatelli estuvo en prisión 3 días, lo metieron preso. ¿Ah? Casi pierde el trabajo sí, también. entre otras cosas. El Club Central Córdoba le dice a la Liga, por favor, actúe ante la policía y logre que saquen, que no lo tengan preso a este muchacho. La Liga les dice, señor, ustedes son muy quilomberos, permítame la expresión, están expulsados de la Liga, no vamos a hacer nada, los expulsamos de la Liga. ¿Qué pasó? Estos jugadores de Central Córdoba tenían muchas ganas de jugar. Entonces, al año siguiente se reinscriben como Club Atlético Talleres. Por eso se llaman Talleres, a partir de un episodio, una bronca en el clásico, todo eso en la época del amateurismo. ¿Y cuándo se convierte en el clásico de Córdoba? Más allá de que se habla de una rivalidad tradicional casi desde el primer partido, Gustavo. Lo que te decía... Década del 30, década del 40, mucho antes. Casi inmediatamente. Casi inmediatamente por otro tema que este equipo de Central Córdoba, el Talleres, tenía el respaldo del ferrocarril y era una institución fuerte, claro, fuerte económicamente. Si le hacía falta jugadores, a pesar de que era amateurismo, le decía, vení, juega con nosotros y te damos trabajo en el ferrocarril, a los jugadores buenos. Muchos del Defensa Infantil, que era un equipo que estaba jugando en esa época, surge casi inmediatamente desde la coexistencia de ambos, porque Talleres le empieza a discutir ahí la hegemonía que ejercía Belgrano. Empiezan a ser 2 equipos fuertes y se empiezan un año gana Belgrano, otro año gana Talleres. Uno Belgrano, otro Talleres. Desde la coexistencia prácticamente. La rivalidad también está dada por la competitividad de los 2 equipos. Claramente. ¿No? Bueno, y entremos en la era ya del profesionalismo. Nos queda, perdón, una importantísima que quería mencionar, sabía que nos íbamos a saltar, porque por suerte tenemos 4 bloques muy importantes y son, como dice un compañero, 120 años son 120 años, no los vamos a poder repetir, los vamos solo a referenciar, pero el primer ídolo del deporte tenemos que mencionarlo antes de salir del amateurismo, por favor. Sí. Y aparte porque está la imagen ahí Bueno, ese jugador es Miguel de la Valle, fue el primer ídolo no solo de Belgrano, yo lo considero, y bueno, y si repasan los diarios se van a dar cuenta fácilmente, es el primer ídolo del deporte cordobés, el primer gran ídolo. Hubo centenares de banquetes, todos organizados en base a este jugador, ¿cuál fue su aporte? Él fue el primer jugador desde un equipo de Córdoba convocado a la selección argentina. La selección argentina, para que tengan idea, el primer éxito, el primer festejo que hizo la selección argentina fue el sudamericano de 1921 y este señor fue figura clave, no solo por eso les decía que no solo de Córdoba, sino fue idolatrado también en Buenos Aires. En Buenos Aires hay una crónica muy simpática en un diario de Buenos Aires que decía que la hinchada de los porteños lo llevaban en andas y algunos lo besaban, que se horrorizaba porque no sabía qué era eso de que entre hombres se besen.
Bueno, a él lo idolatraban tanto que, bueno, se asustaba Miguel de Lavalle. El primer jugador convocado directamente desde un equipo cordobés. ¿El puesto, Gustavo? Centre half, que hoy sería un número 5, Un un volante central. Bueno, Ahora primer gran ídolo del deporte de Córdoba, el negro Miguel de Lavalle. Vamos a entrar en el tema del profesionalismo que viene de la mano justamente de la llegada del gran escenario, ¿no? Claro. De Barrio Alberdi, Gustavo. Sí, bueno, en Córdoba tuvo el primer escenario donde hoy está el Hospital Ferreira al frente, hay un vivero, ahí en esas calles, Arenal, Concepción Arenal y Richeri, ahí estaba el primer gran Kempes, por decirle, era un estadio de 6.000 personas, con tribunas de madera, y en el 29 aparece el gigante de Alberdi, el Julio César Villagra, que en ese año con tribunas de cemento, primero que tenía tribunas de cemento. ¿El mote de gigante nace prácticamente con el estadio? Claro, y sí, algunos ya le decían el gigantesco monumental. Mirá. Monumental le llamaban al estadio de Belgrano, que se inaugura en un partido que a Belgrano no le fue muy bien porque pierde con Estudiantes de La Plata, al cual lo invitan. El Estudiantes ese era fantástico, un equipo tremendo, que le gana 6-1. La curiosidad es que iban 1-1 hasta los 30 minutos del segundo tiempo. ¿Qué pasó? En los 15 minutos finales parece que se fundió la máquina del Pirata y recibió 5 goles para perder 6-1 en el partido inaugural, pero inmediatamente después ya termina saliendo campeón, claro. Es el primer campeón del profesionalismo, y ese estadio también de alguna manera, como pasa esto con los rivales, fue el que motivó a Talleres también tener su estadio, la boutique que lo inaugura 2 años después. Bueno, ahí lo vemos, es un estadio muy diferente, por supuesto, al que conocemos ahora, pero que indudablemente marcó un hito. No era fácil tener las tribunas de cemento. Convengamos que hasta no hace tantos años muchos clubes todavía mantenían, algunos incluso creo que mantienen algún sector todavía de tribunas tubulares, de tribunas de madera. Belgrano también fue pionero en eso, ¿no? En materia de infraestructura, si se quiere. Y en materia de títulos, ¿cómo anduvo la década del 30? Después vamos a llegar a un quinteto, porque había una época en donde los equipos atacaban con 5, ¿no? Sí. Hay que decirlo a eso. La máquina de River, ese gran equipo que uno repite de memoria, la delantera, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, tiene su émulo, en Córdoba, su réplica en Córdoba y en Belgrano. Claro. Lo que dice Pablo es verdad. Se atacaba con 5 delanteros, se defendía con 2 defensores y 3 volantes que tenían la tarea de conectar a la defensa con el ataque. 5 delanteros. Fue la época dorada y además fue el sistema táctico que más tiempo duró en el espacio, porque se jugó así durante 60 años prácticamente, hasta finales de los 60, incluso en los años 70 los periodistas acostumbrados a llevar este automatismo seguían hablando de que había 5 delanteros cuando ya había 2 o 3 nomás y seguían poniendo en la formación 5 delanteros. En eso, lo que decía Pablo de la máquina de River, hubo una máquina celeste con 5 delanteros, Carrizo, Coria, Peralta, Lucero y García. 5 delanteros que en la campaña de Belgrano, ¿imaginan cuántos goles oficiales puede haber hecho una delantera? ¿Alguien tira ¿En una temporada? Cifra? No, en todo, durante su gestión. Más de 500 goles. Hizo, ¿quién lo dijo? Más de 500 goles. 500 goles, una delantera que haya 500 goles oficiales, una locura. Entre eso está el famoso partido que Belgrano le gana a Talleres 9-4. 13 goles en un clásico. La mayor goleada de la historia. La mayor goleada de la historia, 9-4. Esto me contaba Juan Carlos Gómez, que fue un historiador de Belgrano, ya desaparecido, que él había presenciado ese partido. Dice que él era amigo de un señor, en esa época no había internet, no había transmisiones radiales, no había
vos tenías que ir a la cancha y si no al otro día leer los diarios para saber cómo salió el partido, ¿eh? No había otra alternativa. Y él era amigo de un palomero que informaba con palomas mensajeras cómo salían los partidos. Iba a la cancha, llevaba muchas palomas y dice que en ese partido se le terminaron las palomas. Hubo 13 goles y se le acabaron. Creo que para También él... título de la voz, se terminaron las palomas. Ganó Belgrano 9-4. 9-4. Por ahí hay algunos hinchas de Talleres que escuchaba el otro día que decían que Talleres había presentado la reserva, algo de eso, y les comentaba que no, jugó con todos los titulares, y además tenía el arquero Bartolomé Gieco, que en esa época era el arquero más requerido, lo querían todos, lo quería contratar, entre ellos Belgrano. Lo querían contratar, se pelearon, era un arquero que había estado en San Lorenzo de Barrio Las Flores. Debuta en ese partido. Imaginen un debut en un clásico y comerse 9 goles. ¿Saben qué pasó con ese arquero? No atajó más. No jugó más. No jugó más. No jugó más y era la estrella. Todos los querían ese arquero. Se comió 9 en un clásico. Debut y despedida. Así fue. Recordar eso, más allá de los 500 goles, los nombres del Quinteto de Oro y quiénes integran y qué lugar ocupan en la tabla histórica de goleadores de Belgrano, porque si bien hoy nos acompaña el máximo goleador en AFA, tenemos la dicha que en Belgrano hay grandes goleadores en los 120 años de historia y por ahí contar un poquito de eso antes de saltar al... La delantera era Héctor Carrizo, que procedía de Escuela Presidente Roca. ¿Apodo? Pues los apodos son geniales. La cartuchera. La cartuchera. ¿Por qué no? Nunca lo averigüé. No sé si alguien lo sabe, no lo sé. Justo Aníbal Coria, el maestro Coria. Oscar Lamona Peralta, Dardo Lucero y Francisco Paco García. Francisco Paco García es el máximo goleador de la historia de Belgrano, de todo tiempo, contando desde 1905 hasta la actualidad. El señor es el máximo goleador en AFA, en torneos de AFA, ¿no? ¿El 94 era? No me acuerdo. Hay dos. Hay que darle dos más. Quedaron. Siempre en esto tenemos algunas discusiones porque hay siempre ese que pasó con el Picante Pereira no hace mucho, que considerar si es gol en contra o gol del delantero. Hay una recomendación de FIFA que dice que siempre hay que tratar de darle al delantero porque la voluntad del delantero es hacer el gol y la del defensor es evitarlo. Y que suena injusto que si justamente yo estoy queriendo hacer el gol y vos estás queriendo evitarlo, dáselo a él porque le rozó la pelota o la desvió. Bueno, ese es un tema. Pero el señor es el máximo goleador en torneos de AFA. Yo recuerdo haber visto tus primeros 2 goles contra Estudiantes de La Plata. Señor. En Alberdi, ese día estuve en la cancha, que yo recuerdo cómo te insultaban antes de hacer el primer gol. Antes, patadura, bolete, portador de nombre, todas esas cosas le decían, y después terminó siendo el gran goleador y el ídolo de Alberdi. Pero ese día surgió el idilio, ¿no? Con el FIFA, con Estudiantes de La Plata. Una semana antes de jugar el Clásico, además. Sí. Donde después en el Clásico... Hace el segundo gol. Y quebrado o con el brazo roto. Sí, señor. Ahí nació, pero la pasó mal, le digo. Antes de eso la pasó realmente mal porque lo castigaban duramente. Hablar de los goleadores nos lleva casi siempre, cuando hacemos las distintas actividades o las experiencias del club, a aclarar el Belgrano originario, el Belgrano de Liga y el Belgrano de AFA, y como un antes y un después de AFA. Aprovechamos este corte de los goleadores para también hablar, y teniendo en cuenta de la intencionalidad del auditorio, de la composición del auditorio, que no solamente fuimos pioneros en el fútbol masculino, también fuimos pioneros en los años 70, más precisamente en el 76. No va a ser lineal todo el tiempo el recorrido, de hecho saltamos a los 90, ahora volvemos al 76, sí, para hablar un poquito de esa faceta del club. Sí, como les decía antes, que Belgrano marcó rumbo en muchas cosas, ¿no? Puntualmente en el fútbol femenino. Sepan que también las primeras referencias de fútbol femenino salen en la década del 70, en Córdoba, ¿no? Le estoy hablando.
y en 1976 no existía nada de fútbol femenino, es más, era mal visto que la mujer jugara al fútbol. En 1976, como te decía, ya Belgrano tiene un equipo femenino de fútbol que no podía jugar por los puntos porque no tenía rivales. No es que no tenía rivales porque las otras eran de menor nivel. No tenía rivales porque no había contra quién jugar. Belgrano formó 3 equipos en ese 1976 y después sí consiguió algunos otros iniciativas de otros clubes que querían formarse, pero costó mucho imponerse a la mujer en el fútbol y vino muy de la mano del Mundial 78, cuando Argentina recibe el Campeonato del Mundo. Ahí recién la mujer es como que se incorpora masivamente al fútbol, le costó mucho y en los primeros años su participación era meramente pasiva en la tribuna, no había espacio para más. Yo recuerdo que había estadios previos, tengo 60 años, algo puedo contar, que no había baños femeninos en muchas canchas. Si tenían ganas de ir al baño, no sé cómo hacían, pero había canchas, estadios que tenían solo baños para varones. No estaba previsto ni siquiera el baño. Por eso le digo que el tema de la mujer recién se incorpora en la década del 70. Gracias al Mundial 78 tuvo mucho que ver en la llegada de la mujer al fútbol. Nosotros, mencionamos al comienzo las diferencias y las condiciones del entrenamiento, de la práctica, de que los fundadores de Belgrano se autogestionaron la pelota, cuando hoy en día las chicas tienen el predio de primer nivel. Y es importante, por más que un salto en el tiempo, la relevancia del fútbol femenino de Belgrano, cómo se abrió camino desde el año 2004, cómo se impuso, cómo también fue pionero y cómo también repite la historia en el 2013 siendo el primer campeón de liga, el récord de más de 260 partidos ganados, que recién la U termina cortando esa racha alucinante y exponencial de resultados. Fue muy difícil, creo, constituirse en un equipo hegemónico. Esto más allá de que siempre es bueno ganar, para el femenino de Belgrano no debe haber sido fácil durante tantos años no tener ninguna competencia, porque perdurar en esas condiciones también es difícil, ¿no? Y creo que el primer logro que hay que resaltar es haber mantenido y haber duplicado esfuerzos para mejorar la estructura, para que llegado a este punto, donde la competencia es real, es buena, Belgrano se constituya en un club competitivo, formativo, las chicas que están acá dan ejemplo de eso, y que construye identidad también a partir del fútbol femenino, gente. Porque es muy fácil, nosotros a lo largo de esta charla vamos a hablar de los grandes jugadores que pasaron por el fútbol masculino del club, y quizás dentro de algunos años, 30, para hablar de un número redondo, cuando sea el aniversario 150, yo estoy seguro que vamos a estar rescatando en un espacio como este a las grandes figuras históricas del fútbol femenino de Belgrano. No tengo dudas que eso va a pasar, ¿no? Hoy la entrenadora del primer equipo de Belgrano es un símbolo que seguramente va a constituirse, entre tantas otras que podría nombrar, en ese tipo de personas que además de jugar, de haber jugado, además de dirigir, son parte de la estructura institucional del club, un grado de compromiso que creo solamente se ve en clubes como Belgrano, que han trascendido la cultura del barrio, porque Belgrano es grande, porque Belgrano es de Córdoba y es de Argentina y es de América, si querés, pero que al mismo tiempo mantiene esa esencia tan propia en donde no se pierde eso chiquito, ¿no?, del vínculo personal que tiene la gente que trabaja en el club. En relación al femenino tenemos la dicha de ser testigos y protagonistas, o tienen sobre todo las jugadoras y las personas que integran la estructura del femenino, de la historia. Es como muy fuerte. Eso fue como cuando vivimos el paso del año 2000, que decimos, estamos viviendo un cambio de siglo, un cambio de milenio. Bueno, las chicas, ustedes están viviendo una revolución en la sociedad, en el fútbol, y también tenemos dentro de la estructura, está Celeste Guevara ahí, que fue jugadora muchos años de primera división, referente. Está la Pomo, está la Pepa, están en murales, están en fotos, están en las fotos esas ahí festejando títulos en AFA, ascenso de récord de público
en Argentina, 27.000, más de 27.000 personas viendo un partido femenino. Y Eso hay Belgrano, una digo, generación que vivió toda esa transición Claro. de golpe, ¿no? Betina creo que tiene 31 años y vivió todo eso, más allá de que se fue del club, después volvió, pero le tocó vivir todo eso. Es decir, qué fuerte debe ser arrancar en una cancha a lo mejor sin pasto, en una circunstancia tan difícil y haber seguido todo ese camino, toda esa evolución que ha hecho Belgrano. jugando contra varones, como ellas mismas cuentan, cuando hacemos otras charlas y otros espacios. Hoy en día tenemos 5 categorías en Liga Cordobesa, 4 en AFA. Nunca en la vida conocieron la palabra derrota en primera división versus el clásico. El primero, si el primero fue 1-0 y se fueron, el primero en el femenino fue una docena y dejaron de contar. Es muy alucinante lo del femenino y es muy importante también marcar esos, que no fue parte de una, que no llovió, que fue una construcción en el tiempo, que Sí, también señor. fuimos pioneros y que tiene que ver con esto que vos decís, en un contexto año los 70, donde era muy difícil y Belgrano generó ese espacio del fútbol femenino. Y no me quiero olvidar, ya que estamos hablando de pioneros, en este caso pioneras, de Rosario Soria, que fue la primer mujer metida en el fútbol. Estamos hablando en la época de la fundación. Ella era la que bordaba las camisetas de los jugadores, la que los lavaba. Una mujer metida en el fútbol y a pesar de que su marido no quería ni siquiera que sus hijos jugaran al fútbol, ella fue un gran apoyo para Belgrano y es la primera referencia que tengo de una mujer metida en el fútbol, doña Rosario Socia Soria. fundadora de nuestra querida institución. Sí, señor. Hacemos de vuelta el salto en el tiempo. Habíamos linkeado recién con la mención de Luifa. Belgrano llega a AFA, deja de jugar amistoso, empieza a jugar por los puntos. Sí, a mí me gustaría referenciar primero el clima que se vivía, ¿no? Porque los clubes de Rosario compiten desde hace mucho tiempo en AFA. Son clubes- 1939. son directamente afiliados. Los clubes de Córdoba comenzaron a participar a finales de la década del 60. Racing estuvo cerca de ser el primero en 1967, que es cuando se juega el primer nacional. Queda eliminado frente a Chaco Forever en la instancia previa. Y Belgrano es genuinamente el primer club de Córdoba que juega un nacional en 1968. Yo la verdad que en lo personal no había nacido todavía ahí. Recién me tocó vivir de chico los nacionales de la última parte, los últimos que se jugaron en la década del 80. Pero me gustaría transmitirles el clima que se sentía en la ciudad. Era una cosa impresionante. La peatonal de Córdoba palpitaba, vivía el fútbol de una manera increíble, se hablaba en cada esquina del fútbol. Una época muy diferente a la actual respecto de las rivalidades, porque el ganador de la liga jugaba el Nacional con los equipos de Buenos Aires. Entonces, la representación de Córdoba que ejercía ese equipo hacía que toda la provincia se encolumnara detrás, ¿no? Así es. Era un tiempo que hoy vos tratás de explicárselo a los hinchas, pero acá hay gente que jugó los nacionales y no me va a dejar mentir. Era muy genuino, por ejemplo, que en la cancha de Talleres se gritaran los goles de Belgrano y viceversa. Hoy parece una locura, es lo que estoy diciendo, pero era así. Y había un cantito que era Córdoba, Córdoba, que sonaba en las canchas cuando un equipo le hacía un gol a otro equipo de Buenos Aires, ¿no? En la cancha de instituto, en la cancha de Talleres. Bueno, un tiempo que pasó, Gustavo, que hoy lo vemos lejano. En 1968 había banderas de Talleres alentando a Belgrano. Ahí está. Aunque no crean. Era el representante de Córdoba. A la inversa también ocurrió, cuando en el 69 y 70 juega Talleres, había banderas de Belgrano alentando a Talleres. Era la representación de Córdoba, era tener el fútbol provinciano nuestro con la posibilidad de jugar por los puntos con los equipos grandes de Buenos Aires. Hubo un partido con River, de ese equipo del 68, que se suspendió 2 veces antes de que juegue por la explosión, por la cantidad de personas que hasta llegaron a tirar el alambrado Así olímpico. Es. Hay imágenes de Canal 12, de archivo de esa suspensión, ¿no? Sí. Bueno, y Belgrano termina, es una campaña que, bueno, ustedes saben que se festeja el minuto 68, todo esto por lo que decía Pablo, que es el primer equipo de Córdoba que consigue jugar
por los puntos contra los porteños y la verdad que acá voy a ser autorreferencial, pero para contarles una anécdota, es mi primer recuerdo de vida, no del deporte, de vida. En este partido de Belgrano Racing, que dice Belgrano arañó una hazaña. Ese Racing era fantástico, era el famoso Racing de José Pizzuti, ese que, y ya lo ves, el equipo de José. Ese equipo además tenía un invicto tremendo, arrollaba a sus rivales, va Belgrano a jugarle. Campeón intercontinental. Había sido campeón de lo que sería el Mundial de Clubes hoy. Claro. Va Belgrano a jugar allí, a los 30 minutos del primer tiempo le expulsan el arquero, en esa época no había cambios de jugadores. Entonces un jugador de campo, Froilán Altamirano, se tiene que poner la chiva, se tiene que poner el buzo de arquero, improvisar de arquero durante 60 minutos contra uno de los mejores equipos del mundo. Juega Belgrano y empatan 0-0 y hasta estuvo cerca de ganarlo a ese partido. Entonces, después las radios de acá decían, hay que ir al aeropuerto a recibir a Belgrano, tenemos que ir todo Córdoba a recibir. Una hazaña. Una hazaña, realmente una hazaña ante el mejor equipo del mundo, con 60 minutos con un arquero improvisado. Y bueno, allá fue todo Córdoba. Mi padre, un médico santiagueño, hincha de Universitario, como todos los que venían a estudiar a Córdoba, dice, hay que ir a recibir a Belgrano. Y ahí fui yo todavía no había cumplido 4 años. Y lo que yo recuerdo es estar en medio de una multitud, que yo a lo sumo le miraba el trasero a la señora que estaba delante, porque estaba tapado, yo hacía una cosita, y los bomberos, porque querían acercarse al avión, y ya cuando Belgrano había clasificado, los hinchas ya habían abordado el avión y saltaban arriba del ala del avión. Así que, para evitar esto, la policía con la manguera, los bomberos con la manguera, nos bañaron, y yo lo que recuerdo de eso es que me castañeteaban los dientes del frío, así porque estaba todo empapado. Y mi primer recuerdo de vida es por ese partido, eso lo recuerdo. Aquellas publicaciones son de revistas de Buenos Aires, ¿no? Revistas de Buenos Aires. El Gráfico, seguramente la revista, no sé si Goles. Es la revista Goles. Pero que fue una hazaña de la cual se hizo eco todo el país. Hay que decir, la campaña de Belgrano en el Nacional del 68 no fue una buena campaña en términos generales, pero sí le alcanzó para ser el mejor del interior. El mejor del interior. Fue el mejor de todos los equipos del interior que jugaban el Nacional, porque después el verdadero protagonismo lo tendría algunos años después en el Nacional de 1971, ¿no? En el 71 con una delantera, si antes habíamos nombrado esa delantera de 5, esta era una delantera ya de 3, se jugaba 4-3-3, era el sistema táctico más utilizado, pero ahí estaba Juan Carlos Heredia, Bernardo Patricio Cos, y Heredia Cos y Quiroga. Bocadito Quiroga. Esos 3 también. Para que tengan una idea, ahí también pasó algo extraordinario con esa delantera. Heredia y Cos terminan jugando en el Barcelona de España. Pero Heredia va previo a Rosario Central y de ahí a Barcelona. El Cuchi Cos pasó directamente desde Belgrano, que su base fuerte era la Liga Cordobesa, pasó prácticamente de la Liga Cordobesa a jugar al Barcelona de España. Era suplente de Johan Cruyff, nada menos, pero tuvo esa exposición de meter un jugador de ese nivel con una delantera. Ese equipo estuvo muy cerca de clasificarse a las finales. Dice que hubo algunos pitazos en contra, pero estuvo muy cerca de arañar también la clasificación y estaba claramente entre los 5 o 6 mejores equipos del país. Ese Belgrano en su zona supera en puntos a los que clasifican en la otra zona. Sí. Algo similar le ocurrió en 1977 con un equipo que dirigía Sebastián Viverti, sí, señor, que justo como se venía el Mundial 78, fue justo, Belgrano tuvo la mala suerte eso, que fue justo el año en donde no clasificaban los 2 primeros, sino clasificaba únicamente el ganador de la zona y Belgrano justo salió segundo. Claro.
le ganó a Independiente, que fue el que clasificó. el que finalmente es campeón y le gana a Talleres la famosa final. Podríamos haber tenido una final entre cordobeses, ¿no? Tal ese cual. año, en 1977. Hubo otras buenas campañas. La prensa, acá hay muchos colegas periodistas que seguramente también lo van a poder decir. Siempre se habla del Instituto del 73, que era un equipo maravilloso, ¿no? Con Mario Kempes, con Osvaldo Ardiles, con la vieja Beltrán. Belgrano en el Nacional de ese año hizo una mejor campaña que Instituto, tal cual. que el propio Instituto. La campaña del 77, a la que vos referenciás, con varios jugadores que llegaron y se acoplaron perfectamente, un equipo humilde, sin figuras, con Lurachi, con Sanseverino, con el Pollo Omar Becérica, el Pato Laciar, Bonet, Sosa. Era un equipo luchador, bien a lo Belgrano, para que se entienda el del Nacional de 1977. Estuvo muy cerca de llegar. En el año 75... Señor, ahí lo tenés a Carlos Vaca y al lado Cholaquian, Rolando Cholaquian. Por eso digo que pueden dar cátedra en lo que era jugar esos nacionales, ¿no? Yo no me quiero olvidar también, en el 75, hubo veces que Belgrano apostaba a las bases, pero hubo veces que traía grandes figuras del fútbol nacional. En 1975, para que ustedes se den una idea, Roberto Pipo Ferreiro era técnico de Independiente, campeón de América, campeón de la Copa Libertadores, y vino a dirigir Belgrano en 1975. Se trajo, por supuesto, a Sayorato, a Manuel Magán. Y bueno, Pogani era el arquero. Silva, tiene razón Carlitos aportando el dato de Silva. Bueno, era todo un equipo que tenía muchos jugadores de un Independiente campeón, y bueno, tampoco le tuvo la suerte ese año, ¿no? Una época dorada del fútbol de Córdoba, ¿no? Porque traer esas figuras. Talleres tenía el maestro Pedernera de técnico, también era una liga cordobesa que no era como la conocemos hoy, formativa, era realmente competitiva, y los jugadores que venían de Buenos Aires, si podían, jugaban, si no, no. Era complejo el tema. Bueno. Para pasar a la década siguiente, el traspaso institucional o el traspié institucional de Belgrano, una de las tantas fundaciones que decías recién vos, Pablo, o refundaciones de Belgrano, sin duda una también es en los 80. ¿Y qué sucede en ese año cósmico del 86 con Belgrano? Antes de eso, déjame decir, Andrés, en el año 81 Belgrano arma un buen equipo para jugar el Nacional, arranca muy bien, después no termina clasificando, y lo que ocurre en ese momento es que el club queda prácticamente en ruinas. Y entonces en el año 1982, ahí ocurre una de las refundaciones de Belgrano, para mí, ¿no? Surge una camada de pibes que se fueron a buscar a otros clubes, muchos, otros de la cantera. Bueno, y ahí llega la Chacha Villagra, llega Blasón, llega Mario Acedo, el Tato Martelotto, Edgardo Parmigiani, de Entre Ríos también vino Luis Américo Escatolaro. Toda esa camada de futbolistas que años después le iba a dar a Belgrano una consagración histórica, de la cual creo, Gustavo, que tenemos que hablar, porque ojalá reciba el reconocimiento que tiene ese gran título del regional de 1986, ¿no? En el 1986 lo que le está diciendo Pablo es no solo que hay una refundación de Belgrano, sino que también se cambian las estructuras del fútbol argentino. Claro. Hasta ahí la jugada era un campeonato metropolitano que jugaban los de Buenos Aires, más un campeonato nacional donde estaban estos mismos de Buenos Aires, más se sumaban los del interior. Se hace la reestructuración de decir, tenemos que hacer un solo torneo que sea el torneo nacional, pero cuando se hacen los cambios, hay una negociación, no la quiero hacer larga, pero la negociación fue nefasta para los equipos del interior, porque los de Buenos Aires siguieron jugando ese campeonato como representación nacional, y los que estaban del interior hicieron un solo torneo que se llamó torneo regional,
que en principio iba a clasificar para la Copa Libertadores y no se sabía bien hacia dónde iba, y ese torneo lo gana Belgrano en condición de invicto. Esto es algo que el club está queriendo reivindicar por estos días porque ese torneo, así como se jugaba el torneo de Buenos Aires, había un torneo del interior que tiene la misma validez, somos todos argentinos. Entonces eso es lo que está intentando que les reconozca la Asociación del Fútbol Argentino como un torneo nacional de primera, que sería un estricto acto de justicia, Sí, porque los que jugaban ese regional eran los mismos equipos del interior que jugaban los torneos de primera. Y fue el único torneo donde hubo participación de todas las provincias argentinas. creo que 106 equipos. De los cuales 24 ya habían jugado los torneos de primera división del fútbol argentino. Imagínate ganar un torneo del que participan 106 equipos. Mirá si no va a tener mérito eso. Y hacerlo como resultado de un proceso que yo decía arrancó en el 82, después de lo que fue el Nacional del 81, perduró. Belgrano siguió jugando nacionales, jugó el del 84, gran equipo. El del 85 no le fue bien, pero los que quedaron fueron estos chicos. Después el equipo que juega el primer en el Nacional B, que casi se repite de memoria, Ramos, Escobedo, Celis, Reina, Quiera, Villagra o JJ López, Villarreal y Martelotto, Blasón, Escatolaro y Parmigiani. Era la formación que dirigía Tito Cuellar en el torneo regional y después ya en el primer Nacional B, cuando se pierde esa final por el ascenso, Jorge Pedro Marcheta, ¿no? Para que entiendan un poquito esta reestructuración, Belgrano aparece jugando en la B Nacional sin haber descendido. Belgrano descendió en un escritorio. Cuando se hizo la nueva estructura del fútbol argentino, Belgrano, como tantos otros equipos del interior, aparecieron en la B Nacional. No se habían ido al descenso. Yo les explicaba por ahí a algunos colegas, a ver, mostrame la foto donde están los jugadores llorando por el descenso, cuál fue el partido que los mandó al descenso. No hubo. Hubo un escritorio donde dijeron, estos van a jugar en primera, estos van a jugar en el Nacional B. Y Belgrano apareció jugando en el Nacional Lo B. presentaron como un premio en su momento, pero como dice Gustavo, si vos lo analizás fríamente, en realidad lo descendieron. Claro. Lo hicieron jugar a la B. Ahí está JJ, modelo de la Argentina. Pero a mí me tocó, como periodista de este diario, cubrir en algunas ocasiones a un Belgrano que entrenaba en la Isla de los Patos. Donde podía. Donde podía, que alquilaba predios en cualquier lado para poder entrenar, que lo hacía en terrenos que no eran aptos para la práctica del fútbol. Está Pablo Llanoglio ahí, no me va a dejar mentir, porque compartimos cobertura en una época muy difícil, chicos. La verdad que lo que hoy está viviendo Belgrano, y desde hace unos años, es una situación realmente extraordinaria, que seguramente decantará en muy buenos resultados en breve tiempo, porque es consecuencia de un proceso. Tuvo que soportar en los 80, pónganse en situación de esto. Belgrano, desde que los equipos de Talleres, Instituto y Racing pasaron a jugar en primera división, después de cumplir determinadas normativas que daba la resolución 1309, tuvo que soportar verlo jugar a esos equipos en primera división y Belgrano jugar la Liga Cordobesa y tener que ganarla para ir a jugar el Nacional. Después tuvo que soportar, como dice Gustavo, que lo mandaran a la B, jugar el Nacional B cuando venía de ser campeón regional invicto de un torneo de 104 equipos. Y lo mandaron a jugar el Nacional B. Y bueno, tuvieron que pasar muchos años hasta que llegara el ansiado ascenso. Ya han pasado bastantes años, pero uno lo recuerda como si fuera ahora, aquel Belgrano que logra ascender a primera división, ¿no? Ese equipo del 91, que además era un gran equipo, ¿no? Jugaba bien. En esto no sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero hasta ese año yo creo que Belgrano tenía el estilo, un paladar distinto al que tiene hoy. Eran equipos ofensivos, equipos que iban para adelante. Ese del aguante que vino después, que fue base de la pobreza de elementos que tenía, ¿no? Pero hasta ese equipo que aparece en el 91, gana una final, le gana Banfield 4-0 con un baile tremendo la final, asciende. En aquel momento parecía que ascendía para quedarse
para siempre, ¿no? Y ahí vino la realidad de que en primera tenías que tener mucho más que buenas intenciones, había que competir y no era tan fácil quedarse en primera, y de ahí derivaron los ya sí descensos en canchas con jugadores llorando, pero en esa del 91 fue el por fin llegamos a primera, Claro. que creían que era un trámite en el 86, cuando se hace la reestructuración parecía que iba a ser un trámite, había que ganarle Deportivo Armenio, Ituzaingó. Armenio sale campeón ese año. Hay equipos de la B de Buenos Aires que decían, bueno, esto le vamos a hacer de 4, 5, y no era tan fácil, porque no es tan fácil en la estructura donde ellos jugaban entre sí a pocos kilómetros, y Belgrano tenía que ir a Jujuy y después pasar, cada 2 semanas tenía un viaje, no era sencillo. Belgrano se dio cuenta ahí que le costó 5 años meterse en primera. Retomar 3 cositas porque también estamos tratando de cumplir los tiempos que nos propusimos. Sí. Perdón si me... No, pero está perfecto, es alucinante, y decía 120 años no lo podemos resumir en 1 hora y media, nos encantaría escuchar 1.000.000 de cosas más. Importantísimo, tenemos que decirlo, este auditorio lo tienen que saber, por ahí haya alguien que todavía no lo sabe, Belgrano festeja, o para celebrar ese título del 86, es parte de una acción solidaria en un partido amistoso. ¿Y qué sucede esa noche para el deporte cordobés y para la alegría eterna del pueblo pirata? ¿Se imaginan? Se los voy a trasladar a tiempos modernos para que tengan una idea de lo que significó lo que me está diciendo él de la llegada de Diego Maradona con la camiseta de Belgrano, a jugar para Belgrano. ¿Es la primera? Maradona empató Belgrano y acá dice, esta es la previa, Celeste por una noche. Celeste por una noche. Imaginen los traslados a poco tiempo, que después de haber sido campeón en Qatar, Messi a la semana se hubiese puesto la camiseta de Belgrano. Eso fue lo que pasó con Maradona en el 86, que salió campeón y a los 8 días, creo, si no me equivoco, no me falla la cuenta, estaba, ¿cuánto? 10 días, estaba acá jugando con la camiseta de Belgrano. Voy a hacer autorreferencial nuevamente. Yo no fui a ese partido porque no creía. Eso iba a decir. No creía. Había mucha incredulidad entre la gente. No se llenó estuvo en un 60% ¿sí? la cancha. Yo decía, no va a venir, ¿vos te crees que Maradona va a venir a jugar a Belgrano? Estaba en la cúspide del mundo, era Messi después de Qatar. Sí. ¿Ustedes creen que Messi después de Qatar el primer partido lo va a jugar en Belgrano? Me animo a decir que hasta un poco más, ¿no? Porque venía de ser una figura rutilante en el Mundial de 1986, pero además la incredulidad era por la personalidad de Diego. Sí. Era como si vos dijeras, era un tipo que jugaba como Messi, pero tenía la personalidad de Charly García. Claro. Entonces vos no sabías si realmente iba a venir, iba a estar, iba a cumplir. Estaba ese acuerdo, era un partido que tenía un fin benéfico. Sí. Al frente estaba Vélez, que venía con otro cordobés campeón del mundo, que después jugaría en Belgrano, José Luis Cuchufo. Después me dicen que, después uno se enteró por otra vía que Cuchufo tuvo mucho que ver en que Diego viniera para jugar ese partido en Belgrano, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y cuando apareció Diego, levantó las manos, saludó a esa popular repleta. La verdad que muchos ahí recién empezaron a creer, se pellizcaban, Gustavo. Sí, y dicen que le pesó la camiseta. Dicen eso porque en algún momento del partido hubo un penal para Belgrano, lo pateó y lo falló. Y entonces ahí salió la chispa del hincha de Belgrano y le pesó la camiseta. Mostró que era humano y que la 10 de Belgrano es bien pesada, pero también la entregó como hay que entregarla, transpirada, empapada. Si el Diego la transpiró así, imagínense todos los demás jugadores que usen la de Belgrano. Es un manto sagrado que nadie sabe dónde está, ¿eh? Imagínense si algún día aparece el tipo de reliquia que sería. Nos queda el tramo final. Si hay personas en el público interesadas en hacer alguna pregunta, están Víctor y Chili, por favor levanten la mano, ellos se van a acercar, les van a tomar la pregunta y allá hay gente levantando y las vamos a transmitir en este último, mientras ellos recuperan las preguntas, mientras desarrollamos la última etapa de La Voz. Hemos visto muchas publicaciones, decían ustedes claramente, el primero o no el único, pero el primero que asciende en la cancha y repletando por primera vez el antiguo Chato es Belgrano en el 91.
ascenso 98, ascenso 2011. Hablemos un poquito del último gran logro también, título de AFA, mientras los compañeros por ahí recuperan un par de preguntas y nos Claro, porque adentramos en el tramo. los ascensos que vos mencionás fueron, no fueron siendo campeón hasta el de 2022, Claro. ¿no? Fueron todos ascensos que, por el octogonal o, en su defecto, por la promoción. Claro. La famosa promoción ante River, me tocó cubrirla para La Voz del Interior. Fue un momento increíble. Quiero hacer una pequeña mención a lo que fue ese momento. Para que ustedes se den una idea, para River fue el partido más importante de su historia. El que diga lo contrario, me parece que miente. Había gente que iba caminando por la avenida Figueroa Alcorta y de repente empezó, para cumplir una promesa, lo que fuere, a ir de rodillas hasta el estadio, que estaba a 3 kilómetros. Un poco cuento esto para significar lo que representaba ese partido, la presión que había, sobre todo la presión que tenía River por evitar esa mancha que no se evitó. Imposible que no contar lo que fue la previa de ese partido con hinchas de River en la puerta misma del hotel, donde concentraba Belgrano, tirando bombas de estruendo, haciendo explotar adentro una bomba de estruendo para que empezara a llover adentro del hotel y tuvieran a las 3 de la mañana los jugadores que abandonar las habitaciones. Fue lo que se vivió ese día, fue realmente increíble. Bueno, la historia, lo demás es historia conocida, ustedes lo saben. El triunfo en Alberdi, el empate en el Monumental, el penal que ataja Juanca y un ascenso histórico. Pero como bien decías, Andrés, el ascenso que logra siendo campeón es el ascenso de San Nicolás, con una peregrinación histórica. Histórica. Realmente esa increíble. Caravana fue... Ver un estadio de otra provincia, colmado como estuvo ese día el estadio de San Nicolás. Yo sé que Belgrano lo hizo por Copa Argentina en otras ocasiones, alguien me podrá decir, pero lo que se vivió ese día, aparte de la dinámica que tuvo el partido, ¿no? Que empieza perdiendo. Sí. Pero y después el retorno a Córdoba, la caravana que hubo para Córdoba, yo no recuerdo algo similar, fue impactante. Bueno. Recién cuando contabas lo del avión y tu recuerdo personal, que es un recuerdo de toda la sociedad cordobesa acá cerquita, yo también pensaba directamente en el suceso nacional, porque después sucedió con la selección, pero el impacto popular en la calle del pueblo festejando una alegría de campeonato lo instaló Belgrano en septiembre del 2022. La verdad que estamos contentos. Hay preguntas por allá, ya están. Sí, hay más preguntas por ahí. Queremos hacer 3 o 4 nomás. Acá hay 2 más. Las tomamos para hacer el cierre. No sé si ya pasaron esas, chicos. Para darle marco final, repetimos, 120 años. Podrían ser 120 años charlando, pero... sí. ¿Vienen por escrito las preguntas? Sí, porque estaba... Bueno, no, le iban a transmitir. Bueno, a ver, Turco, a ver. A ver, Turco. Sí. No es una pregunta, es un conocimiento. Justo como salió el presidente con el secretario, salí a interceptarlo porque obviamente que tienen que ser las personas que deben autorizar y dar el visto bueno para esto. Realmente me surgió en esta charla que es maravillosa, Gustavo, tu aporte, tu conocimiento. Gracias. Te conozco de mucho tiempo, todo lo que has recabado en el club, esa maravillosa historia que vos conocés, que la has volcado, la has compartido con el club tantas veces, tiene que ser reconocida, tiene que ser aprovechada, enriquecer el club. Y lo salí a interceptar a Luifa y le dije, Luifa, Gustavo Farías es una excelente oportunidad para designarlo socio honorario del Club Belgrano. Una moción de asamblea. Bueno, muy agradecido, muy agradecido. Aprovecho, Me emociona, te hay digo. algunos miembros todavía que quedan de la comisión directiva. Próxima asamblea, ojalá. Tomamos nota acá delante de Rodríguez Fraguero.
semejante riqueza intelectual tiene que ser reconocida por el Club Belgrano y agradecida por el Club Belgrano. Así bueno, que, muy Pablo, muy agradecido. Por supuesto que vos también, pero vos... Soy socio desde 1982, señor, no Exactamente. tengo ningún problema en decirlo. Así que 7 bueno, años tenía. Esa es una propuesta que, bueno, gracias a todo el auditorio. Y la última, esta es anecdótica, hay un partido Belgrano-Talleres cuyo resultado es incierto. Creo que se ha develado la incógnita, pero un clásico cuyo resultado es incierto. Creo que vos tenés... Sí, pero si está el resultado, si aparece, sería fantástico, porque tenemos una estadística lamentablemente uno de los protagonistas que falleció hace poquito tiempo, Colorado Suárez. Sí. Pero sí. creo que estaría bueno que le cuentes esa anécdota de ese clásico. Claro, se imaginan un... Gracias, Gustavo, la verdad que me llena de... Muy merecido. Muy bien, muchas gracias. Sí, antes de la respuesta a eso, decir que Gustavo es exdirigente, una persona clave en el periodo de recuperación del club, en la salida de la triste quiebra, y es una familia presente a lo largo de los 120 años de la historia en el club, y también no viene de cualquier lado el reconocimiento que está ofreciendo esta noche, que sin duda ha sido tomado nota y se planteará en la asamblea. Desde ya, muchas gracias. Bueno, tratando de responderte esto, ¿se imaginan un partido que juegue en Belgrano y Talleres y el otro día nadie sepa cómo salió? ¿Se imaginan? Porque y no estoy hablando de 1905, ¿no? Estamos hablando de 1975. Y que un partido de semejante rivalidad no haya forma de saber cómo salió, y hasta el día de hoy no sabemos cómo salió. Fue un partido en donde estaba en juego la Copa Neder Nicola, que se hacía en beneficio del Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, y pasó algún chisporroteo ahí entre los periodistas y los dirigentes, y dijeron, no, le tenemos que dar plata a los periodistas, que lo vamos a jugar por nuestra cuenta. Era benéfico para el Círculo de Periodistas Deportivos. De hecho, llevaba el nombre de dos grandes periodistas. Exactamente. Neder Nicola, eran dos periodistas históricos de Córdoba, y el fin benéfico dice, no, ganamos mucha plata, mitad para Talleres, mitad para Belgrano. El Círculo, nada. Dice, el periodista, este torneo lo organizó los periodistas, en beneficio de los periodistas y con difusión de los periodistas. Si ustedes lo juegan así, nosotros no le vamos a dar difusión. Y eso fue lo que pasó. Nadie se enteró que se jugó el partido, no hubo forma, ni siquiera se adhirieron todos los periodistas. No salió en ningún lado, en radio, en televisión, en diarios, no salió en ningún lado para que hoy sería imposible esa situación, pero en ese momento los medios eran todos. Porque hoy uno con el televisor, con el celular, te manda la información. En esos momentos no había forma. No salió en ningún lado, es un misterio, y esto lo descubrí hace no mucho, leyendo las actas del Círculo de Periodistas Deportivos, donde contaba esta situación, y nadie lo fue a cubrir. Incluso después consulté a los periodistas de época y me contaban que hasta Víctor Brizuela, que era el referente del periodismo de Córdoba, había dado la orden. No se dice una palabra, no se cubre, entonces nadie sabe. Y después, bueno, digo, no lo puedo conseguir el resultado, ¿cómo puedo hacer? Voy a ir a preguntarle a los jugadores para ver si los puedo conseguir. Y muchos, como en esa época Belgrano Talleres jugaban hasta 10 partidos por año, nadie dice, sí, me acuerdo, pero no sé cómo salieron. El único que arrojó alguna idea fue el Colorado Suárez, fallecido hace poquito y gran amigo. Dice, me parece que salió 0-0, pero no lo podemos contar con un me parece que ¿Ese resultado 0-0. tenía vos, Gustavo, también? ¿0-0? Me parece. Carlitos Vaca también ratifica. ¿Sí? Ah, mira. Claro. Tenemos un protagonista, pero no se acuerda. Pero creen que 0-0. Gracias. Lo que seguro no te hicieron nota al final del partido. Claro, hay otro partido
que eso fue un boicot de la prensa hacia Belgrano en 1985, que Belgrano, el día que sale campeón de un torneo de Córdoba, pero que se jugó en enero del 85. Se juega, en realidad habían atacado parte del plantel, habían trompeado a un periodista, entonces los periodistas dicen, de Belgrano no sacamos nada. Y tal cual, se jugó un Belgrano Juniors, que lo gana Belgrano 4-0 y sale campeón, y no salió en ningún lado. Creo que en el Córdoba salió un recuadrito así, tal la información de fútbol, y Belgrano anoche salió campeón. Y no sabemos nada, y el señor me aportó una servilleta con la firma de todos los que habían ganado ese día el partido. Mira. Y estamos hablando de un campeonato. Así como está la enciclopedia de la voz, que es una pieza clave para quienes hemos aprendido un montón de cosas que realmente no conocíamos más allá de la prensa y sobre todo de esa época de difícil acceso. Podrían hacer una novela de no ficción de Belgrano contra el Cuarto Poder, así, el clásico no contado, el campeonato no contado. Y había técnicos que para motivar a los jugadores llevaban un recorte del diario, de La Voz del Interior. Mira lo que pusieron de nosotros. Y la pegaban en el vestuario. Era muy de Marcheta eso, por ejemplo, ¿no? Y después los jugadores nos agarraban una bronca bárbara. Cuando íbamos a hacer la cobertura, ¿viste? No nos daban nota. Después se les pasaba. Una relación ahí interesante. Víctor, tenemos una pregunta más para cerrar, porque la verdad, como decimos, querríamos charlar un montón de tiempo. Una más. Ahí está, perdón, ahí está pasada, perdón. No veía llegar. La primera que aparece es la que leemos y dice: ¿cuál fue para ellos el mejor equipo de Belgrano de la historia y cuál es el jugador más icónico? Está hermosa la pregunta para cerrar esta charla alucinante. ¿Jueguen los dos? Esto es meramente subjetivo, ¿no? Incomprobable y gusto particular, ¿no? Yo, de los que más... Yo veo fútbol desde la década del 70 y no solo Belgrano, veo todos. A mí me gusta el buen fútbol y si tuviese que elegir, elijo el equipo del 86, fue fantástico. En ese momento además era una injusticia que Belgrano esté en la B, porque era el mejor equipo de Córdoba y era justamente el único que estaba en la B. Era más que Instituto, que Talleres y que Racing. Esos tres estaban en primera y Belgrano estaba en la B y era un equipo fantástico. Y jugador, yo voy a elegir uno que además tuve un afecto muy grande y que me generó muchas cosas, fue el Chupete Guerini, fallecido hace 2 años atrás, un jugador fuera de serie que triunfó a donde fue. Otro ídolo transnacional también. Claro que fue campeón con el Real Madrid, jugó en la selección argentina, jugó en Boca, en todos lados fue ídolo. Y bueno, yo lo tenía de chiquito, el gol de Guerini, y para mí fue... Una pegada extraordinaria, además. Extraordinaria. Goles de tiro libre eran penales prácticamente. Pero, insisto, esto es meramente una para vos, Pablo, objetividad. Yo no lo vi jugar, pero por todo lo que pude conversar con él después y por lo que me parece que representa como identidad, para mí el jugador que mejor define a Belgrano se llama Tomás Rodolfo Cuellar, Tito Cuellar, un luchador en la vida que representó en sus actos, en sus acciones, lo mismo que representó en la cancha con Belgrano. Y ese gesto de coherencia me parece que lo convierte, para mí, en el jugador más emblemático de la historia de Belgrano. Y después, no sé, Carlos, vos en el Nacional 84 eras parte del plantel, ¿no? Yo digo, en materia de nombres de lo que me tocó ver, ese fue el equipo más destacado, porque no llegó a nada, quedó eliminado en cuartos de final con River, pero un equipo que vos lo veías en cancha y tenía al Negro Ramos, a Jorge Gaspari, a Pablo Agustín Comelle, a Chupete Guerini, a la Pepona Reinalde, a Miguel Ángel Ludueña, la pucha... Y tenía a Luis Galván, campeón del mundo, Luisito Galván. O sea, tenía un equipo extraordinario realmente. Después un día, no sé, Carlos, no me quiero meter en un tema. Miguel Batalla un día me contó que en la concentración de la Astoria, en la previa del partido con River, hubo una cuestión de los premios, un tema de plata que los sacó de eje, porque
fue, vos decís, Belgrano River, siempre es River el favorito, y ahí llegaban, Belgrano venía de eliminar a Atlético Tucumán, para mí era el equipo que tenía la chance de ser campeón nacional. Y bueno, quedó ahí en el camino. La discusión que había era porque Walter Spengler, Sí, Presidente. tenía una pagoda, una Mercedes-Benz, sí, y la iba a regalar al plantel. ahí está, mira. Estamos viendo qué día nos tocaba a cada uno manejar. ¿Escuchan allá atrás la discusión del plantel? Sí, perfecto. Es muy bueno. Y eso les distrajo. Claro, claro. Salió dormido Belgrano a la cancha, perdió 4-0 con River, un River que tenía Francescoli. El problema fue que Galván se lesiona Sí, el partido contra el Atlético Tucumán allá en Tucumán. sí, En el primer tiempo va una jugada dividida, se lesiona. Sigue jugando infiltrado, después el partido se suspende porque Sí, se termina en Santiago. jugaron 25 minutos en Santiago del sí. Estero, terminamos 0-0, acá habíamos ganado. Pasó Belgrano, sí. Y cuando empieza el partido con River en el estadio, el Galván a los 3-4 minutos Se resiente. se resiente, sale, quedamos con 10 y ahí hace el primer gol River. Claro. Y ahí se vino de debacle y Sí. 4-0 fue acá. Pero 4-0. después fue y ganó 2-0 en el Monumental. No le alcanzó. Pero no le alcanzó. Bueno. Una pena porque para mí era en nombres el equipo que tenía la chance de ser campeón. del fútbol Recuerdo ese argentino. partido, el 4-0 Yo acá. también. 3-0 termina el primer tiempo. No se dan una idea lo que cantó la hinchada de Belgrano en el entretiempo, alentando a pesar del 3-0 en contra. Y yo digo, capaz que lo dé vuelta, che, con esto, porque era tan contagioso esto. Muchísima que gente, apenas además. empieza el segundo tiempo, el Lo Chupete embocan de Guerini le pega una piña a uno, lo echan, le meten el cuarto, bueno, se terminó rápidamente la ilusión. En el 2005 en un clásico nos salió bien esa. Decíamos al comienzo, bueno, somos un club que tenemos la dicha de tener desde el primer momento el mismo nombre, el mismo color, el mismo barrio, de ser unos constructores permanentes de nuestra identidad con una memoria activa. Agradecemos este encuentro con la historia, se lo agradecemos a vos, Gustavo, a vos, Pablo, se lo agradecemos a la Voz del Interior, a Pablo y a Seba que han trabajado mucho, a Juan por acercarse a saludar. Es parte de todo este año en el que vamos a estar celebrando los 120 años. Les agradecemos a ustedes, al auditorio, a la juvenil del club, a los profes que hicieron todo el esfuerzo para que puedan estar ustedes presentes acá. Esperamos que hayan podido disfrutar de esto y que les retumbe y que puedan seguir recuperando esta maravillosa y gigante historia del club más grande de Córdoba. Agradecerles la presencia, tenemos unos presentes para ustedes también. Uno para Gustavo, uno para, obviamente, bueno, siempre con la muchas- camiseta y pegarles un aplauso. Gracias. Con camiseta y todo. Como son periodistas también tienen ahí un anotador y una... Muy bueno. la Muy gente- agradecido. Bueno, mostremos. Excelente. Vamos a mostrar. Camiseta y agenda. Es la, La bandera. es la que se hizo la edición especial para Sudamericana, inspirada en la bandera argentina, que último torneo que hemos competido internacionalmente. Agradecerles a todos la presencia, el año continúa, de hecho ahora continúa con esta acción que mencionábamos al comienzo, y aguante Belgrano siempre, más cuando cumple 120 años. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Gustavo Farías, Pablo Gileta.